Este cuarto juez es un juez que se denomina juez alterno a fin de asegurar la presencia ininterrumpida de todos los miembros del tribunal, es decir, los tres jueces del tribunal del juicio oral en lo penal. Ya sea para el evento en que algún juez se enferme, tenga un impedimento en seguir, etc., con eso se cumple. Como dije, se cita a todos los intervinientes y a todos quienes deban concurrir a la audiencia. Al acusado al menos se le debe citar con 7 días de anticipación y bajo percibimiento de que si no comparece eventualmente se le puede decretar prisión preventiva o incluso detención. Los principios que informan el juicio oral son la oralidad, la inmediación, la continuidad y la concentración, el principio de la contradicción, la publicidad, la defensa necesaria y finalmente lo que dice relación con la resolución del conflicto, la prueba racional. La oralidad contempla el artículo 291, el juicio se desarrolla en forma oral. Todas las resoluciones que dicte el tribunal deben ser fundadas de manera verbal. Es decir, aquí, por regla general, todo lo que se produce durante el desarrollo del juicio oral es lo que va a valorar el tribunal. Hay excepciones en los casos en que se le permite, lo vamos a ver más adelante, la lectura de antecedentes propios de la etapa anterior. La inmediación implica que, de acuerdo al artículo 284, en relación con el 340 y 76 del Código Procesal Penal, de que la presencia ininterrumpida de los jueces sirve para los efectos de que estos tomen la convicción necesaria para resolver el conflicto. De manera que debe existir identidad física del juzgador. La continuidad de concentración implica que el juicio debe ser continuo, se puede suspender hasta por 2 veces por absoluta necesidad sin que pueda exceder de 10 días, sino nulidad. Y debe al inicio del juicio hacerse un resumen. En realidad lo que se hace en la práctica es un resumen de lo que había ocurrido antes de suspender la audiencia. La contradicción tiene que ver con cómo el juicio se va a dar y los derechos que tienen los intervinientes en el mismo para contradecir, contestar las pretensiones y participar del proceso de la producción de la prueba. Es decir, existen los alegatos de apertura de tanto la parte acusadora, querellante y la defensa. La prueba de la parte acusadora, la prueba de defensa, la posibilidad de contradecir a los testigos, contrainterrogarlos, el alegato de clausura y la eventual réplica. La publicidad solo excepcionalmente puede hacerse excepción a este principio contemplado en el artículo 289 del Código Procesal Penal. A petición de parte, por resolución fundada y con fines de protección. La defensa necesaria, claro, es requisito del desarrollo del juicio oral, tal es así que si no está presente el defensor, el juicio es nulo. Más aún, se ha resuelto de que debe permitirse al acusado tener una comunicación con su defensor durante todo el desarrollo del juicio oral. En motivo de absoluta nulidad, 374 letra C, si esto se impide. Finalmente, el tribunal, de conformidad a la regla de la prueba racional, más allá de toda duda razonable, es decir, conforme a la regla de la sana crítica, con un límite que es que si tiene duda deberá absolver, así se resuelve el conflicto. El juez se tiene que hacer cargo de toda la prueba que se ha rendido, no solo de aquella que le sirve para fundamentar la absolución o condena, sino que también aquella que no le sirve. Hay una excepción, es decir, si el estándar de convicción no supera la duda razonable, el tribunal perfectamente podría, en esa hipótesis, no fundar su sentencia porque se ampara en el principio de inocencia, cosa que en la práctica no se da. Vamos al desarrollo del juicio oral. En primer lugar, el presidente del Tribunal del Juicio Oral Lo Penal es el que conduce la audiencia, tiene las facultades de dirección y disciplina. Da los tiempos, limita el acceso al público, puede eventualmente aplicar sanciones disciplinarias, entre otras cosas. Luego da por abierto el juicio oral y lee el juicio oral, la autoapertura del juicio oral para que luego de ello
advierta al acusado de que debe estar atento a todo lo que va a ocurrir durante el juicio. Luego le dará en tiempos igualitarios a las partes o los intervinientes la posibilidad de hacer su alegato de apertura. Y después viene la primera oportunidad que tiene el imputado de declarar, la primera declaración del imputado. ¿Para qué tendría importancia, pensaron ustedes? Bueno, obvio, para manifestar su teoría del caso y efectivamente desde esa perspectiva orientar toda y cada una de la prueba que va a rendirse durante el desarrollo del juicio oral respecto de confirmar o no su teoría del caso y para efectos también de determinar la eventual credibilidad que pueda tener este en relación a los jueces del Tribunal del Juicio Oral, lo penal. Luego viene la prueba, la recepción de la prueba, partimos con la acusadora para luego la defensa. Si hay querellante, bueno, luego la fiscalía será el querellante. El orden de la prueba lo determina cada uno de los intervinientes. Podrá ser un orden temático, podrá ser un orden cronológico, decidirá. Temático, por ejemplo. Si necesita eventualmente acreditar un hecho de la acusación, podrá rendir toda la prueba vinculada a ese hecho, testimonial, documental, pericial y otros medios de prueba, para efectos de que de por acreditados hechos y así sucesivamente. O cronológico, del minuto en que dice relación con la posibilidad de que la pueda rendir en los términos que él así lo estime pertinente. El juez presidente identifica al testigo perito cuando prestan su declaración, luego, si son los testigos, son interrogados primero por la parte que lo presenta y después contrainterrogados por la contraria. El perito, a diferencia de los testigos, da primero explicación de su informe y las conclusiones del mismo. No existen los testigos inhábiles, por tanto todos tienen la obligación de comparecer, por regla general, declarar la verdad y declarar no solo la verdad, sino que toda la verdad. Hay personas exceptuadas que pueden declarar en el lugar donde ejerce sus funciones o en su domicilio, algún ministro de Estado, el presidente de la República, cosas que han ocurrido en la práctica, que han declarado en las oficinas que ellos han señalado. Existe la posibilidad de no declarar cuando uno pueda estar involucrado en virtud del principio de autoincriminación, 305, puede estar liberado, o también no declarar en contra de las personas unidas por parentesco o convivencia. Si es menor de edad, no se le toma juramento o promesa de decir verdad, y el tribunal podrá él mediatizar las preguntas que se le puedan hacer al menor de edad, es decir, la pregunta la formula el interviniente, la escucha el tribunal y el tribunal puede mediatizarla, es decir, hacerla de una manera más simple o más sencilla al testigo. En la práctica, lo que ocurre es que el tribunal advierte a los intervinientes que las preguntas deben ser lo menos complejas posible para los menores y se hacen de manera directa. Como decía, los peritos dan conclusión primero de su informe. Los peritos son de confianza de la parte que los presenta, salvo aquellos que son emanados de servicios públicos y que en consecuencia podrán o no deberse a las circunstancias del caso respectivo, servicio médico legal, algún informe pericial de alguna de las policías, etc. Los documentos deben ser incorporados, se puede pedir eventualmente la posibilidad de leer o de incorporar una parte de los documentos, es decir, aquella que le sea pertinente y no en extenso, y los otros medios de prueba deben incorporarse al juicio a través del medio de prueba más análogo, tratar de adecuándolo. Les pongo un ejemplo. Si tenemos un video, el video se puede mostrar íntegramente, pero además se le puede pedir a los testigos que tienen relación con ese video que lo reconozcan y que den cuenta del mismo, por ejemplo. La interrogación de los testigos, peritos y el imputado que se llane a declarar como medio de defensa está sujeta a un sistema, a unas técnicas de interrogación. Es así que están establecidas en el artículo 330 en relación al 332 del Código Procesal Penal y las reglas son las siguientes. En primer lugar, respecto a tus testigos no se pueden hacer preguntas de carácter sugestiva. Están prohibidas las preguntas coactivas, repetitivas, engañosas, poco claras, entre otras.
eventualmente es un testigo o un perito pueda olvidarse de una declaración que ha prestado ante la fiscalía o de lo que contiene un informe o dice cosas distintas de aquellas contenidas en su declaración o en su informe, podrá hacerse el ejercicio de refrescar memoria o de superar una contradicción. Refrescar memoria dice relación con que se le va a pedir al testigo que reconozca tanto su declaración o el perito su informe para que después lea para sí mismo a fin de que recupere su memoria y luego ustedes deberán preguntarle en relación a aquello que él ha olvidado. Y cuando se refiere a una superación de una contradicción, en esa circunstancia también le tienen que pedir al testigo o perito que reconozca su declaración o su peritaje y luego le piden que lea a viva voz para efectos de demostrar si efectivamente existe una contradicción con lo que declaró y con lo que contenía su declaración escrita ante la fiscalía o su informe. Existe la posibilidad de la prueba nueva en el artículo 336 del Código Procesal Penal. Primero, la prueba que no se tenía conocimiento. Y segundo, la prueba que puede ser incorporada a partir de una controversia sobre la veracidad, imprevisibilidad, autenticidad o integridad de una prueba. Les pongo un ejemplo. Si eventualmente se le pregunta a un testigo si él tenía o existía entre el testigo, la víctima o el imputado, alguna conversación de carácter vía de mensajería, WhatsApp, por ejemplo, y el testigo lo niega, eventualmente ustedes podrán pedir como prueba nueva la incorporación de esos mensajes, que no era una prueba ofrecida en su oportunidad, que no era necesario porque nunca se pensó que el testigo iba a faltar a la verdad, pero como dice relación con la veracidad de su deposición, podrá incorporarse esa mensajería. Finalmente, después de ello, el tribunal va a dar traslado le va a dar la posibilidad, mejor dicho, a las partes que concluyan en su alegato de clausura, tanto al fiscal, al acusador particular y al defensor, sus conclusiones en relación a lo que ha ocurrido o desarrollado durante el juicio. Si eventualmente la fiscalía o el acusador particular piden derecho a réplica, habrá derecho a réplica. Si no, con ello siempre le da finalmente la posibilidad al acusado para que exprese lo conveniente a sus derechos y dará luego de ello cerrado el debate. Aquí se aplica la regla del artículo 341 y siguiente, les pido que lo lean, en lo que dice en relación con la dictación de la sentencia definitiva.